Julia Plager ha publicado más de 15 libros. Entre sus obras de ficción podemos citar Amigas, Alas escondidas, Prohibido despertar, Boca de tormenta, Alguien está mirando, Mujeres pudorosas. Es tanta la producción que yo en este encuentro prefiero centrarme en sus últimas novelas, en La Rabina, que ya va por la 3ª edición y fue publicada en el 2006, en Las damas ocultas del Greco, del 2008, y en El cuarto Violeta, que es su última novela, que acaba de salir en el 2011. Justamente en El cuarto Violeta es impactante lo que vos planteás en el argumento, ¿no? Es una mujer, Julia, la que el marido la dejó por una mujer más joven, y de repente este hombre está muerto y ella se entera por una carta que no le dieron en su momento porque la hermana de ella la ocultó, que él quería volver. Siempre a mí me surgen temas que sería para un ensayista o un filósofo o un sociólogo. No soy ni filósofa ni socióloga. Entonces, para hablar de lo que yo quería hablar, que estamos hechos también de olvido, no solo de memoria, y que la edad influye en el hecho de querer recuperar esa memoria que nos es esquiva, pero no nos damos cuenta que cuando no recordamos a alguien, a veces no es porque no existió en nuestra vida. En la novela no había existido. Nosotros no sabemos mucho qué va a pasar, pero sí sabemos también que aparece un personaje femenino que le dice a Julia, esta mujer, que la conoce de cuando eran chicas, que han sido amigas, y que la introduce en un mundo, en un círculo cultural con otras mujeres, y es un círculo donde hay ruanas, meditación, tarot, insight, cartas astrales, reiki, yoga, bioenergética, I Ching y mucho más. La protagonista, no sabemos bien la edad, pero sabemos que está en lo que llaman en el libro la edad madura en algún momento, y que admira a Meryl Streep. Y se dice que es mayor que Meryl Streep. Ese dato sí lo tenemos. Sí, lo tenemos, y que a ella le gusta porque Meryl Streep dice que tiene una sonrisa, que parece un acento, que parece decirnos algo filoso y al mismo tiempo dulce, que está cansada de las bocas con silicona, con relleno. Es un poco para hablar de la moda de hoy en día y de las preferencias de esta mujer, que las vamos conociendo, que sabemos que es una mujer que ama la música, es culta. Lo que pasa es que la gente que me ha hecho, por ejemplo, Álvaro Abó, que respeto muchísimo, me decía, sí, pero toda gente de clase media alta, y no es verdad. Esta mujer es la hija de un sastre, es gente que, los típicos hijos de inmigrantes que adquirieron al estudio, por el estudio adquirieron una cultura y un estatus social la medio. Movilización ascendente de la que se habló siempre en la Argentina. Exacto. Y ella cita, en un momento, recuerda lecturas de juventud, las lecturas que en ese momento del presente de la narración le están influyendo, la están impactando, y es muy interesante eso también, porque nos muestra una mujer que va desde Verne hasta Joyce, pasando por Murakami, Onetti, Cortázar, y que dice que en esta etapa de su vida le hace muy bien leer a Susan Sontag y a Philip Roth. Sí, porque Susan Sontag, antes de morir, que murió de cáncer y estaba muy mal, el hijo cuenta que ella se aferraba a la vida, porque decía, si solo me dejan el pensamiento, si solo me dejaran el intelecto en un cuerpo que no sirve, quisiera seguir viviendo. Y Philip Roth, que se lamenta, ya no es el lamento de Portnoy, en Elegía, en todos sus últimos libros, habla de la edad, y sabemos, en uno de los libros que después hizo una película con Ben Kingsley, creo, que ahora no me acuerdo, porque no puedo recordar todos los libros de Philip Roth, él dice que envejecer es cosa de héroes. Entonces, yo pienso que, bueno, esa mujer que comienza a entrar en los umbrales de la alta edad, que todavía tiene sensaciones y deseos de estar viva, pero bueno, sabe que, bueno, que algo ya es irrecuperable, que fue la juventud. En el libro mío de ensayos hablo de juventud acumulada. Nombre esos autores porque son autores que, a pesar de lamentarse por la enfermedad o por la vejez, su espíritu sigue fuerte, su intelecto sigue fuerte. Justamente otra de las referencias que también me parece como que aparece mucho en tu obra, y en esta en particular, es las citas al cine, ¿no? A los puentes de Madison, a la bellísima película que protagoniza Angélica Houston sobre el cuento de Joyce, a la fiesta de Babette. Bueno,
Y Julia además tiene una hija que de alguna manera elige vivir lejos de la madre, se va bien lejos. Y no me extraña. Y no extraña. Y este recorrido de la soledad, de la viudez, de esto haber pensado que el marido tal vez hubiera vuelto con ella, la lleva a atesorar las cenizas del marido y a la idea, que ya aparece en la primera página del libro, de llevarlas a Islandia y tirarlas. Claro, lo que sucede es que esta mujer, que lee todo, también lee revistas. Y en una revista que se le cae de la mano, una revista de un diario, una revista semanal, ve fotos de una laguna hermosa, ve cráteres, y que hay una medium que quedó de la época de la New Age, y que es real, en Islandia, y que ella cuenta que delante del cadáver del marido pudo comunicarse con él, y él le pidió que le tiraran un volcán determinado, y que ese volcán era uno de los chakras más poderosos de la Tierra. Ella, que está metida en todo ese mundo esotérico, piensa que va a tener una respuesta, va a obtener una respuesta consultando a esa gurú y llevando al marido a ese lugar, a las cenizas. Lo que ella no se da cuenta, que realmente ella tiene dentro de sí aquella revelación, a mí me gusta la palabra revelación, que la usa mucho Flannery O'Connor en sus cuentos, la temática de la revelación. A ella se le revela, ella cree que por la medium, por todo ese mundo esotérico, lo que ella había olvidado, y que en realidad se da cuenta que su pasado fue toda una mentira con su marido y ese amor ideal. Entonces, claro, bueno, es eso, ¿no? El olvido y la memoria. Yo lo que veo en tus libros, lo vi en La Rabina, lo vi en Las Damas del Greco, que ya vamos a llegar ahí, pero sí. Quiero todavía demorarme un poco más en el mi último libro, y es el que uno siempre quiere el último hijo, ¿no? Lo está apoyando, lo está teniendo. Es que todas estas mujeres tratan de buscar, además de buscarse a sí mismas, ¿no? Y en el caso de Julia, la protagonista del Cuarto Violeta, es encontrarse a sí misma, tiene que ver con la tradición, con su origen judío, pero también con todo lo nuevo que está incorporando. Y a mí me encantó cuando dice en un momento, dice, ahora poseo 2 talismanes, uno regalo de un sobreviviente de la Shoah, el otro de Gloria Dávila, la poeta quechua, descendiente de otra masacre. Sí. Es como que ella sintetiza este ser americano que tenemos, de vivir en un país latinoamericano y tener muchos ascendencia europea, pero ella va a sintetizar con esta suerte de tener 2 talismanes, ¿no? De llevarlos consigo. Sí, eso lo que observás, yo lo quise dar, fue intencional, porque en realidad uno no es una sola cosa, somos muchas personas, y nuestro origen, nuestros ancestros europeos o asiáticos, o bueno, africanos, lo que fuera, quiero decir todas las, no quiero limitarme solamente a la Shoah, porque hay muchos genocidios, bueno, a mí me toca ese porque, bueno, obviamente es el que más conozco en carne propia, y la protagonista que elegí en este caso también, pero también qué pasa con las culturas indígenas, qué pasa con los otros. Entonces uno sintetiza todo eso, ella se da cuenta que cuando uno cree que la pérdida que uno sufre es la única pérdida, venimos de una herencia de pérdidas, una herencia de masacres, una herencia realmente que nos replantea diariamente el sentido de la vida. Sí, justamente hay un momento, pero eso es en otra de tus novelas, en La Rabina, creo que es, en Las Damas Ocultas del Greco, donde uno de los personajes dice, refiriéndose a los actos de fe y a la Inquisición, qué barbaridad esta gente, la vida es lo más importante, ¿no? Más que las religiones, en ese momento centralizándose en el odio, en la discriminación, en todas estas persecuciones y matanzas. Es una constante en mi literatura, aunque no toque el tema religioso, siempre está la idea que hay, que es evidente, surge de Las Damas Ocultas del Greco, porque es la época de la España de Felipe II, el Greco mismo es una criatura, un hombre que ha tenido que irse de Creta, una isla pobre, a estudiar pintura en Venecia, a estudiar pintura en Roma. Su ambición es triunfar en Roma, pero se pelea con los discípulos de Miguel Ángel. Cree que va también a ser muy reconocido en la corte de Felipe II, pero desconfían de él, porque él era una persona que interpretaba el arte desde su subjetividad y era muy culto. Y en ese momento querían una copia real de los evangelios o de la Biblia, no querían que el artista pasara por el tamiz personal
aquello que había leído en los libros religiosos. Y eso tiene que ver un poco con mi sensación del arte, de lo que es el arte, ¿no? El arte es aquello que uno observa, pero observa a través de su propia subjetividad. Claro, y justamente en Las Damas Ocultas del Greco, donde tratás como personalidad central al Greco, pero creo que son las mujeres, ¿no? Las dos mujeres, las damas ocultas del Greco, que son Jerónima, Jerónima mujer, de las Cuevas y Estrella. Justamente ahí aparece otra vez esto que vemos en la última novela, en el personaje de Julia, que son mujeres que hacen un recorrido, una iniciación, sobre todo en el caso de Estrella, ¿no? Porque de alguna manera el de Jerónima, bueno, es un fin trágico, ¿no? Y ya que estamos en Las Damas Ocultas del Greco, que es este. Lo muestro porque es una portada, es un cuadro del Greco, que es la Dama del Armiño, que dicen que esta es la posible madre del hijo del Greco, pero no hay registro. Muchos dicen que podía haber sido alguien de la nobleza, otros dicen que no, que era una vecina del barrio de Santo Tomé, de origen morisco, y que él la vistió con los atributos de la nobleza, porque él hubiese querido, él se codió con la nobleza en Venecia y en Roma, y que podía haber sido la madre, pero otros dicen que podía haber sido una criada de origen judío, que era marrana, y esta mujer era de origen morisco, que en esa época, ya venir de una isla como Creta, no poder certificar que uno es viudo o que uno no estuvo casado, y posiblemente, no se sabe, hubiese estado casado, porque se casaban a los 17, 18 años, y si alguien comprobaba de que él había estado casado y volvía a contraer nupcias, lo podían en la Inquisición condenar a la hoguera o expatriarlo. Entonces era más fácil adoptar al hijo como sobrino, que era como se denominaba los hijos naturales, y nunca dijo quién era la madre. Y has investigado muchísimo para la novela, para Las Damas Ocultas del 10 Greco. años. 10 años. Sí, mientras escribía otras cosas, te digo que trabajaba, por eso mi espalda a veces me pasa factura, con planos de la ciudad, ay, Dios mío, lo único que me falta, de Toledo, en el piso de la ciudad de Toledo del siglo XVI. Y entonces, digo, ahora van por esta calle, ahora ascienden por esta, ahora entran en este lugar, ahora es esta taberna. Y había comprado libros sobre las comidas, sobre la moneda, sobre la política, sobre la vestimenta. O sea que bueno, pero ahora digo, ¿volvería a escribir un libro así? Y me digo, no tengo años por delante como en esa época. Pero después digo, pero fue tan pleno, fue una manera de contaminarme de una historia que digo, no se debe repetir, porque este Felipe II era un loco que su dormitorio daba a una capilla. Y abría el ojo y controlaba al cura que estaba oficiando misa toda la noche para, si no, condenarlo o expatriarlo a un pueblito muy perdido por ahí, y porque era un hombre muy piadoso, entre comillas, que él decía, copiando a otro fanático, cuando tenía dudas acerca de si esa persona había cometido herejía, que los quemaran a todos, porque decía que Dios va a seleccionar a los buenos de los malos. Así imagínate lo que era esa época. Sí, es que justamente hay un personaje que primero no es tan simpático, que es el asistente del Greco, pero que después revela inteligencia, sentido común e incluso estratega muy bien para ayudar. Él tuvo un ayudante así. A Estrella y a todos, en el fondo, a todo el desarrollo de la novela. Y acá Francisco Preboste se llama. Existió un Francisco Preboste, no sé cómo era, pero que era la mano derecha del Greco. Y acá en la novela es un personaje que aparece un poco al principio no muy interesante, pero que va adquiriendo otra dimensión, y que pensando en los autos de fe, porque la gente iba a los autos de fe como si fuera una romería. Sí, exactamente. Él dice que había llorado por dentro por esos empecinados moros y judíos que no se dan cuenta de que la vida está por encima de las religiones, que es lo que veníamos diciendo hace un ratito, ¿no? Sí. Cómo por no rechazar su fe, esta gente prefería el martirio. Claro, lo que pasa es que Preboste era un hombre más pegado a lo terrenal, un hombre práctico, un hombre que venía de la pobreza, que se había hecho en la calle, que había sido ayudante de pintores, que el Greco lo recoge cuando no tiene ni para comer. Entonces se da cuenta que si uno tiene cama caliente y comida y puede vivir, ya eso es para agradecer al amo
a Dios, A quien la fuera, vida. a la vida. A la Entonces, vida. que la gente se deje matar, pero hay que ver el entorno, ¿no? El empecinamiento en una época en que uno pensaba que el más allá era mucho más importante que el más acá. La vida era muy corta, la vida era considerada un valle de lágrimas. Al Greco lo miraban mal porque tenía libros de medicina y se bañaba. Claro, En esa época la gente no se bañaba, los que se bañaban estaban mirados como judaizantes o moriscos. Claro, no sé si esa referencia. Y no sé si lo percibiste, si lo hiciste a propósito, si te diste cuenta o si salió, pero a mí me llama la atención que en un momento Estrella desencadena así un amor importante en Francisco, y Francisco la cuida en una convalecencia de parto muy, muy dura que ella tiene, y piensa en ella, y en un momento dice, comienza antes, pero dice, me siguen los ojos que te ven desnuda, aunque te cubras de pies a cabeza. Te has convertido en mi patria, y aunque un día deba dejarte partir, si es para tu felicidad, lo prefiero a destinarte a la pobreza, al desprecio y al riesgo de que tú y el niño algún día terminen en la hoguera. Y yo me dije, se ha convertido en su patria. Digo, bueno, lo mismo que para Julia, el matrimonio qué era su aguda que patria. sos. Yo no me di cuenta, pero se ve que a mí la idea de patria o sea, el amor como patria. Pero sí, el amor como patria, pero también el sentido de la tierra. Bueno, quizás porque mis padres tuvieron que dejar sus lugares de origen. Mi madre a Berlín, Alemania, siempre hablaba de Berlín, pobre, y mi padre de Polonia, vinieron antes de la guerra, por eso estaban vivos, por eso yo nací, y pienso siempre en los que vinieron también huyendo de la guerra civil española, los italianos que vinieron huyendo del hambre, los que vinieron también de los pueblos como Alepo, en Siria o de Grecia, ¿no? La gente que vino y que tienen que encontrar una patria, y que la patria se encuentra en el amor. Si tenés un lugar donde tenés amigos, donde tenés a alguien que vos amás, ese lugar es tu patria. En el cuarto Violeta, que es una mujer que dice que está en la edad madura, y es muy interesante cómo se va desarrollando el tema de lo sexual, primero por el abandono del marido, después el renacer de su deseo. Y en La Rabina, por ejemplo, que es un tema también para esta mujer joven que quiere ser rabina, que vive en los Estados Unidos, que tiene un marido muy exitoso, un abogado, que quiere incluso incluirla a ella como abogada en su exitoso estudio. O sea, sería como el paradigma de lo que en esta época se considera exitoso. El éxito. Y ella lo rechaza. Decide rechazarlo y volver a esta cuestión de sus raíces y estudiar y formarse para ser rabina. Claro, yo creo que más que nada busqué en esta novela rescatar la figura de alguien que aparece, un personaje muy lejano, que es Regina Jonas, que existió, que fue una rabina joven en la Alemania pre-nazi, que yo vi una foto de ella que parece esas floristas que se ven en New Orleans, esas muchachas con una boina negra, y que bueno, no la dejaban oficiar, porque en esa época, y cuando todos los rabinos tienen que huir o los deportan, ella le permiten oficiar, porque si no tenía que ser maestra. Y bueno, y a los pocos meses la llevan con sus libros a Auschwitz. Y ahí ella forma grupos de supervivencia. Bueno, finalmente la matan y le quitan primero el nombre, porque en esa época te quitaban el nombre, todas las mujeres eran Sara. Y después, bueno, investigué, la primera mujer rabina fue en Estados Unidos, que tampoco es este personaje, es totalmente ficcional. Dije, bueno, pero para exhibir un libro tiene que haber un conflicto. El conflicto tiene que ser cuando comenzó la primera fue en Estados Unidos. Entonces mi personaje tiene que vivir en Nueva York, después tiene que irse a Jerusalén, porque investigué que tienen que aprender el hebreo, tienen que tener estudios terciarios. Eso fue la investigación, pero después los personajes son absolutamente ficcionales. Claro, pero también tiene que ver con las raíces, porque es una mujer que nació en la Argentina. Ella es argentina, lo que sucede es que el padre y la madre, que tienen sus ancestros o parientes desaparecidos, muertos en la Shoah, asesinados, están muy conformes de que ella se case con un judío, pero no quieren que ella tenga una espiritualidad judía. Ellos piensan que estando en un ámbito judío, en una sociedad judía, ya sos judío.
Y ella se rebela contra el mandato familiar y contra el marido, que es abogado. Y ella dice, la ley de los hombres no me gusta. Ella ve todos los chanchullos que hay en el mundo de las leyes terrestres. Y dice, no, yo voy a seguir la ley, porque en realidad para los judíos lo importante es la ley, no es la fe. Dicen, investigué mucho también porque yo soy una persona agnóstica, dice, el hombre se salva por sus acciones y no por su fe. Me trajiste unas fotos hermosas, tu primera novela, por ejemplo, tu primer libro publicado, en esta. Sí, en esta foto, amigas. Sí, no te preocupes porque acá está Roger Pla, que fue mi maestro. Y aparecen, mira, los que eran los dueños en ese momento de la editorial Galerna, que era la única que había en Buenos Aires importante, que publicaba Leonardo Castillo, y Jorge Asís era uno de los que publicaban en esa editorial. ¿Y acá estás con un premio? Acá un premio municipal que gané, y acá está a mi derecha, tengo el orgullo que esté Bernardo Cordon, que siempre debería estar a la izquierda de alguien, y están Dalmaceto, hay otra escritora famosa que en este momento se me olvidó el nombre, está Sebrelli, y debe haber acá detrás mucha gente conocida. Y aquí estás, más recientes esta foto sí, con... Está María Rosa Lojo, con la coautora de mi libro Nostalgias de Malvinas, Elsa Fraba Vidal y yo, presentándonos el libro en la Asociación Entrerriana, porque fue una segunda presentación. Y vamos a cerrar con esta, con la del médico, con la de tu marido. Sí, acá estoy con mi marido y el libro Nosotras y la edad, que tuvo 3 ediciones, que es mi único libro de ensayo, y que se le ocurrió a la editora en aquel momento que fuera mi cara. A mí me daba mucha vergüenza, pero como era Nosotras y la edad, dice, ¿por qué no pones tu cara? Bueno, y ahí está mi cara. Ahí está tu cara. Yo quisiera terminar con una frase que me gustó mucho, porque vos da tanto para hablar el cuarto violeta, y citás a Halldór Laxness, el premio Nobel de Islandia, y una frase muy linda, donde está lo que creo que como escritora y como otras escritoras, pero en tu caso particular se da, que es esa búsqueda del arte, pero también de una cuestión existencial, ¿no? Y que a través de ahí alguna suerte de trascendencia. Y me gustó la frase, donde el glaciar se encuentra con el cielo, la tierra deja de ser terrenal y se funde con el firmamento. Aquí no habita el dolor y la felicidad, por tanto, ya no es necesaria. Solo reina la belleza, por encima de cualquier deseo. Sí, la verdad que lo copié porque yo no conocía a ese autor, me pareció un homenaje a la literatura citar a un autor islandés, y me dijeron Islandia, es por Borges. Le digo, la verdad que no me acordé de Borges, que me miro profundamente. Me fijé que había un chakra muy importante en Islandia y que Julio Verne describió el viaje al centro de la Tierra a través de ese volcán, un volcán que está en Islandia. Y después dije, tiene que cerrarse con algo islandés. Y como amo la literatura, digo, busquemos a un poeta. Sí, y decime una cosa, Julia encuentra en Islandia, de una manera así sorpresiva, porque no lo está buscando, una nueva oportunidad también en el amor. Sí. Entonces, como en el cuarto violeta, ella sintió en algún momento que ese matrimonio era la patria, o Francisco en Las Damas Ocultas del Greco siente que Estrella puede ser también su patria, y acá hay otra nueva patria para Julia, es una nueva patria, un cambio de patria. Sí, y lo que yo quisiera agregar, porque algunos me preguntaron, ¿y por qué esas muertes? Que no voy a decir que ese no es el enigma, digo, porque yo tenía que decir de algún modo que ella no va a volver a ser ni la quejosa, por eso la hija se va lejos, de por qué tuve tanta mala suerte, y mi hija se fue lejos, todavía no tengo un nieto y soy viuda, no va a volver a ser esa, y tampoco va a suceder lo que sucede con algunos miembros de Casa Violeta, esa casa esotérica, ella no va a poder volver porque se disgregó el grupo por lo que pasó. Entonces quiero mostrar que va a volver otra, que es como un renacimiento. Y eso me gusta para darle fin a nuestro encuentro de hoy, del renacimiento de una mujer que está en la edad madura y que puede renacer. Sí, así es.